Vamos a ver hoy la desaparición del sujeto. Es un texto de Peter y Krista Bürger y nosotros tenemos como lectura obligatoria el capítulo 1, que se denomina también Introducción, y el capítulo 2. Pero como sucede a menudo, a veces las introducciones son mejores leerlas después. Es mejor leerlo después que el libro. Hay introducciones que de verdad nos preparan para lo que estamos por leer y que son imprescindibles. Me parece a mí, me da la sensación de que esta introducción, que no es de fácil lectura, nos va a aportar más si la leemos después. Así que voy a empezar por el capítulo 2. Ustedes vean que el texto tiene por título La desaparición del sujeto. Pero para llegar a la desaparición, que después vemos de qué manera llegamos, tenemos que comenzar por el descubrimiento del sujeto moderno. No podemos hablar de la desaparición si no revisamos primero cómo nace el sujeto moderno. ¿Y qué quiere decir sujeto moderno? Y cuáles son los que, por lo menos Bürger, considera los pensadores fundamentales para poder reflexionar sobre el nacimiento de lo que se denomina sujeto. Yo les presento acá los 5 pensadores que va a tomar Bürger. San Agustín, noten la diferencia de siglos, especialmente con San Agustín. Siglo IV y siglo V, él va a ver un esbozo de lo que luego será el sujeto moderno. Vamos a ver a Montaigne, vamos a ver a Descartes. Vean que ya Montaigne siglo XVI y todos los que siguen son siglo XVII. Montaigne siglo XVI, René Descartes siglo XVII, Pascal siglo XVII, La Rochefoucauld siglo XVII. Quiere decir que lo que él considera descubrimiento del sujeto moderno es justamente lo que vemos son los albores de ese sujeto. Siglo XVIII va a estar muy instalado ya el sujeto, en plena ilustración. Estamos en el nacimiento. Vamos con San Agustín. Voy a borrar acá. Vamos a dejar a Montaigne también. Bueno, para no confundir, vamos a borrarlo. Vamos con San Agustín. Hace unas semanas yo les comenté que el pensamiento antiguo se cristianizó en la Edad Media con lo que conocemos como la patrística, y hay 2 santos o 2 padres fundamentales que son San Agustín y Santo Tomás. Para ordenar, podríamos decir que en la antigüedad, con 2 grandes pensadores, vamos a ser muy esquemáticos, con Platón y con Aristóteles, aparece una noción de hombre que quiero reparar antes de entrar en San Agustín, quiero reparar en esto. Porque en realidad nosotros estamos hablando de sujeto, pero yo los invito a que intenten pensar que el sujeto fue la respuesta a cómo podemos entender o configurar al hombre. En la edad contemporánea, en los textos que ustedes pueden leer en general, se ve sujeto y todos entendemos un hombre, una suerte de humanidad. Pero salgamos un poco del esquema, miremoslo con un poquito de perspectiva y en realidad estamos viendo que sujeto fue un modo de pensar la humanidad o de pensar al hombre, pero que no existió desde siempre. Siglo V antes de Cristo, si ustedes piensan, ustedes revisan los diálogos de Platón, no van a ver nunca la palabra sujeto en este sentido, como considerando un modo de abordar a la humanidad, al hombre.
Cuando se piensa en el hombre, en Platón, nos encontramos con cuerpo y alma. A veces alma puede ser espíritu. Cuerpo y alma, incluso el cuerpo degradado respecto del alma, siempre el alma superior, siempre el alma se encuentra encerrada en un cuerpo. Está la idea de cárcel del alma para referirse a la corporeidad, y lo mismo sucede con el pensamiento de Aristóteles. En Edad Media, Platón es cristianizado por San Agustín y Aristóteles es cristianizado por Santo Tomás. Quiere decir entonces que cuando Bürger revisa San Agustín, muchos de los conceptos agustinianos están ya inscritos en Platón, solo que hay un ingrediente que no estaba en Platón y es Dios. Fíjense, estamos en siglo IV, siglo V. San Agustín escribe las Confesiones. ¿Por qué las confesiones? Las confesiones las escribe porque su vida se podría plantear en dos etapas. San Agustín y en su juventud ha gozado de la vida en todo sentido, hasta que conoce a Dios y ocurre lo que se denomina la conversión. Bien, lo que hace Bürger es retomar en San Agustín una suerte de hambre y de sed. En realidad es hambre y sed de Dios, que él va a leer nietzscheanamente como deseo. Ese hambre de Dios es lo que luego podemos comprender como cierta insuficiencia ligada a un anhelo, que ese es el deseo, ¿no? Puesto que se desea lo que uno no tiene. Entonces, dice Bürger que el hambre se exhibe originariamente, y está pensando en San Agustín, como hambre hacia Dios. Cito una breve frase de San Agustín. Dice a San Agustín en las Confesiones: en el interior surgía un hambre despertada por ti mismo, mi Dios, mi alimento interior. Está el hambre y el alimento. Bien, hay un deseo de Dios, un deseo del Agustín joven, que todavía no lo tiene a Dios como un suceso interior, sino que la idea sería que Dios le pone el hambre al hombre. Lo repito, no es que surge un deseo de Dios desde un interior de San Agustín, sino que es Dios el que le pone el hambre al hombre. Ya ahí ustedes pueden notar la mediación. Empieza a aparecer un tercero que sería Dios, o un otro, podríamos decir, un otro que es Dios, que interviene en mi espíritu, en mi alma, porque todavía acá hay una consideración de cuerpo y alma, aunque empiece a posarse y a trasladarse hacia lo que vamos a entender como sujeto. En Agustín, entonces, lo que ustedes van a notar al leer, si leen las Confesiones, están online, en PDF, se pueden leer, pero algo importante que quiero que tengan marcado, porque después es lo que se pierde o se desdibuja,
y es que aparece lo material, por un lado, ligado a lo exterior, y lo que es lo interior esto claramente está reponiendo esos dos mundos platónicos. El externo, el de las cosas sensibles, el mundo sensible que se puede experimentar con los sentidos, y el mundo que se experimenta con el alma. Agustín descubre que él solo puede aproximarse a Dios si lo busca en su interior. Es decir, que lo que empieza a aparecer es el dentro de sí. Dios dentro de sí. Esto es novedoso. Ese aproximarse a Dios surge entonces como autorreferencia. Y esto es lo que le interesa a Bulger. Porque si bien se mantiene lo interno y lo externo propio de la herencia de la antigüedad, sin embargo, empieza a aparecer esto. El dentro de sí, la autorreferencia, lo que lleva a la si quieren, o si quieren solamente, la reflexividad. La reflexión es la flexión sobre sí, ¿verdad? La flexión sobre sí es el pliegue. Es cuando se reflexiona, cuando uno puede plegarse sobre uno mismo. Allí aparece la reflexión. Quiere decir entonces que la reflexión, que en Agustín va a ser radical, se dirige hacia el modo en el que el yo se experimenta a sí mismo. Es decir, que cuando hay un pliegue sobre uno mismo, uno se experimenta a uno mismo, pero desde uno mismo. Es decir, que no se dirige la atención al comportamiento de los actos, y esto es importante señalarlo. Es distinto a los actos del yo. Lo digo porque es importante para Montaigne después. Y a la experiencia de los actos del yo. Porque la experiencia de los actos del yo va a estar más ligada a lo material. Y esto no es lo que le interesa a Agustín. En San Agustín, entonces, aparece un modo interiorizado de la autorreferencia. Esto es lo importante, el modo interiorizado, así lo dice Bulger, y esto es lo que él ve como un acercamiento a la noción de sujeto de la autorreferencia. Ahora bien, estamos en siglo IV y siglo V, y dicho así, esto es muy moderno. ¿Qué falta? ¿Qué lo hace propio de esa época? Que este modo interiorizado de la autorreferencia está mediado por Dios. Esta mediación divina es lo que se va a ir perdiendo en la modernidad. Dice San Agustín, cita, yo no podría ser Dios mío en absoluto si no estuvieras en mí. Entonces, ¿a quién le escribe las confesiones San Agustín? A Dios.
hay un tú evocado permanentemente. Todo lo que está, la confesión no es de él para él mismo. Él se confiesa su interior, pero el conocimiento que él obtiene de sí mismo está mediado por Dios. Solo dirigiéndose a ese tú, que es Dios, le abre al yo el propio sí mismo y el mundo. No tiene la posibilidad de abrir su yo él por sí mismo y de manera autónoma. Solo abre su yo y el mundo hacia un tú que es Dios, pero en esa mediación Agustín logra la autorreflexividad. En el dirigirse a Dios están contenidas entonces dos representaciones que se van a separar después en el desarrollo posterior del pensamiento, se van a separar. Pero por un lado está que en esa confesión él logra cierto apaciguamiento, cierta calma y que se va a asociar a la felicidad. Hay el hambre del que hablamos al comienzo, el hambre entendido y leído como deseo, el hambre y la sed entendido como deseo de Dios, logra apaciguarse en la confesión. Y por el otro lado hay un modo de realización del yo. Para narrarse, para que un yo pueda narrarse, tiene que saber lo que es. Pero ¿cuándo sabe lo que es? Puesto que está narrándose, sabe lo que es en el instante de la escritura, en el momento que escribe. Quiere decir que toda autorrepresentación narrativa propone la conclusión del desarrollo del yo. Significa, si uno lo puede decir de otra manera, que como San Agustín tiene dos etapas, pero hay una etapa en la que se convierte, y ahí aparecen las confesiones, lo que Bürger señala es que para que el yo se autonarre, tiene que haber llegado a algún puerto. Porque es como si fuera un barco que llega a un puerto. Cuando llega al puerto puede informar la travesía. Quiere decir que cuando él llega a la conversión, que sería su puerto, recién ahí él puede autopensarse e incluso reflexionar sobre su vida sin Dios, su vida pasada, con placeres, goce, desbordes. Recién ahí él puede hacerlo. Quiere decir que el apaciguamiento del que habla San Agustín y que refiere Bürger es la llegada al puerto. Y la llegada al puerto le sucede después de que él puede dirigir la palabra de Dios. Y esa es la fórmula de la constitución del yo en San Agustín. Sin esa llegada al puerto, no puede hablar de él, no puede hablar de sí mismo. Esa es la experiencia que informa San Agustín. Nos resulta difícil, nos resulta difícil entender todo esto porque en la modernidad, no hablemos ya de nuestra época, como decrece lentamente y paulatinamente la fe, cuesta un poco entender este mecanismo agustiniano, pero el saber que se genera y se produce en torno a la dependencia de un yo, tenemos que tener claro que es en referencia a un tú. Para la modernidad, esto no va a hacer falta. En la modernidad el yo se abre a la autoconciencia de manera directa, tiene acceso a él mismo de manera directa. Y eso va a caracterizar el pensamiento de la modernidad. Entonces, las confesiones de San Agustín, en algún punto nos pueden resultar próximas,
porque la verdad que aparece por primera vez algo así como la interioridad moderna, como si fuera una proto-interioridad moderna. Por el otro lado, porque si ustedes tienen la experiencia de leer, aunque sean algunos párrafos de las Confesiones de San Agustín, van a notar la familiaridad con el género autobiográfico. Entonces eso nos hace sentir bastante cómodos y sentimos que si bien el siglo IV y V lo sentimos bastante próximo. ¿Por qué resulta lejano? ¿Por qué se nos hace distante? Porque cada uno de los movimientos de Agustín están necesitados de Dios. Y eso nos aleja, se nos hace muy lejano y muy distante. Porque lo verdaderamente esencial de la vida no se encuentra en la individualidad y en sus grados de desarrollo, sino que Agustín lo encuentra en Dios y en el encuentro con Dios, ¿sí? La verdadera vida, la historia vital, no la organiza él mismo, sino que la organiza a través y mediado por Dios. Algo muy moderno, otro ingrediente que Bürger lee, que es muy moderno en San Agustín, además de eso que nombramos recién, que es lo que nos hace próximos a la escritura y al pensamiento de San Agustín, es, vamos a ponerlo por acá, es que en Agustín comienza a aparecer la duda. Muy interesante el lugar de la duda en la edad moderna. Y es muy interesante también para cualquiera que inaugure o intente hacer algún trabajo de investigación. La duda es un motor muy interesante. Aparece curiosamente en San Agustín la duda. Claro que no va a aparecer como va a aparecer después en Descartes, que lo vamos a ver, ¿no? Pero San Agustín la duda que le aparece es la de su existencia como ser pensante. Y eso es como si fuera un adelantado de Descartes. Él duda de que él mismo sea un ser pensante. Claro, se separa de Descartes porque acá aparece la fe, ¿no? Y la dependencia recíproca entre la racionalidad agustiniana y la fe. Pero es muy interesante que tan prontamente aparezca la duda. La razón, claro, va a depender de la luz divina, ¿no? Vamos a cerrar este bloque, pero algo que les traigo para hacer dialogar lo que vimos la vez pasada. Fíjense que Calinescu nos mostró una periodización y luego que nos muestra la periodización es como que comienza a borronearla. Una vez que la tenemos clara, empieza a haber como excepciones, ¿no? Como cierto desdibujamiento de esa periodización. Fíjense cómo, si uno quiere decir que la duda aparece en la Edad Moderna y es fundamental como motor del conocimiento, fíjense que ya uno puede decir que en algún punto San Agustín tiene una impronta moderna y sin embargo pertenece a la Edad Media, y sin embargo ya aparecen elementos en el siglo IV y siglo V de alguna especie de sujeto, pero no habla de sujeto porque está mediado, pero sin embargo aparece cierta interioridad propia del sujeto moderno. Es como para ir notando que hay elementos que cuando luego surge la duda o surge la interioridad de la subjetividad, no es que surge de la nada. Ya venía insinuándose el pensamiento desde esos lugares. Claro que puede ser que uno lo interprete luego como que, floreció en la Edad Moderna. Bueno, pero no surge de la nada. Bueno, próximo autor, Montaigne.